Hola y bienvenidos a nuestro espacio de reflexión espiritual. Hoy vamos a profundizar en un tema crucial y transformador en la vida cristiana. El arrepentimiento. Una pregunta fundamental. ¿Qué es el arrepentimiento? En términos sencillos, el arrepentimiento es un cambio de mente y corazón que nos lleva a alejarnos del pecado y a volvernos hacia Dios. No es simplemente sentir remordimiento por haber hecho algo malo, sino un cambio profundo en nuestra forma de pensar y vivir. Es un acto de humildad y de reconocimiento de nuestra necesidad de la misericordia y la gracia divina. La Biblia está repleta de pasajes que nos hablan del arrepentimiento. Uno de los más conocidos y reveladores se encuentra en el libro de los Salmos. En el Salmo 51, David, tras haber pecado gravemente al cometer adulterio con Betsabé y orquestar la muerte de su esposo Urías, expresa un profundo arrepentimiento. Este salmo es un testimonio poderoso del arrepentimiento genuino y la restauración que Dios ofrece. David dice en los versículos 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, según la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Aquí, David no solo reconoce sus pecados, sino que implora a Dios por limpieza y restauración. Este pasaje nos muestra que el arrepentimiento implica una profunda búsqueda de purificación y un reconocimiento de la inmensidad de la misericordia de Dios. David no se contenta con una simple disculpa, él busca una transformación interna, un cambio radical en su corazón y su vida. El arrepentimiento verdadero se diferencia de una simple disculpa en que implica una transformación genuina. En el libro de los Hechos, el apóstol Pedro nos ofrece una visión clara de lo que significa arrepentirse verdaderamente. En Hechos 2:38, Pedro dice: Arrepentíos, y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro nos muestra que el arrepentimiento es el primer paso hacia la reconciliación con Dios. No es solo un acto de confesión, sino una decisión consciente de cambiar nuestro rumbo, de vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Este arrepentimiento genuino se manifiesta en un cambio de conducta y una nueva dirección en nuestra vida. Para comprender mejor el concepto de arrepentimiento, es útil considerar el ejemplo de la parábola del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas. En Lucas 15:11 al 32, Jesús cuenta la historia de un joven que pide su herencia anticipada y se va a vivir una vida desenfrenada. Finalmente, tras perder todo y enfrentar una gran necesidad, decide regresar a casa y pedir perdón a su padre. En Lucas 15:18 al 19, el hijo dice: Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El arrepentimiento del hijo pródigo es un modelo de humildad y reconocimiento de su error. Él no se acerca a su padre con exigencias, sino con un corazón quebrantado y una disposición a aceptar las consecuencias de sus acciones. Este tipo de arrepentimiento es el que Dios busca en nosotros. Es un acto de humildad y confianza en la bondad de Dios, quien está dispuesto a recibirnos con brazos abiertos, independientemente de nuestras faltas. El arrepentimiento, sin embargo, no es un proceso que ocurre en un vacío. Requiere una relación activa y dinámica con Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 7, nos recuerda: Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este versículo destaca que el arrepentimiento implica un cambio de dirección, un dejar atrás el camino del pecado y volver a Dios. Es un retorno a la fuente de misericordia y perdón. Es importante reconocer que Dios no solo perdona, sino que también es abundante en perdón. Nuestro arrepentimiento nos permite experimentar la plenitud de su gracia y restauración. El proceso de arrepentimiento también nos invita a examinar nuestras vidas con sinceridad. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, leemos: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Este pasaje subraya la importancia de la honestidad y la transparencia en nuestro arrepentimiento. Encubrir nuestros pecados o minimizarlos solo nos aleja de la prosperidad espiritual y emocional. Por otro lado, confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos abre la puerta a la misericordia de Dios. El arrepentimiento verdadero es un acto de valentía y honestidad que nos permite recibir la gracia y la sanidad que necesitamos.
Una parte crucial del arrepentimiento es el perdón. En el Evangelio de Mateo, Jesús enseña sobre el perdón en la oración del Padre Nuestro. En Mateo 6:12 decimos: Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón es una parte integral del arrepentimiento, no solo en la relación entre nosotros y Dios, sino también en nuestras relaciones con los demás. El arrepentimiento nos llama a reconocer nuestras faltas y buscar el perdón, pero también nos insta a ofrecer el perdón a aquellos que nos han ofendido. Este ciclo de arrepentimiento y perdón es esencial para mantener una vida espiritual saludable y relaciones humanas armoniosas. A medida que reflexionamos sobre el arrepentimiento, es fundamental recordar que no es un proceso lineal ni fácil. Puede ser un camino doloroso y desafiante, pero es a través de este proceso que experimentamos una profunda transformación y una mayor cercanía con Dios. El arrepentimiento genuino nos lleva a un mayor entendimiento de nuestra humanidad y de la magnitud del amor de Dios. El arrepentimiento no es solo un acto individual, también tiene implicaciones comunitarias. En la carta a los Corintios, Pablo nos muestra cómo el arrepentimiento puede influir en la vida de una comunidad. En 2 Corintios 7:10, escribe: Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo distingue entre una tristeza superficial y un arrepentimiento profundo que lleva a la salvación. La tristeza que es según Dios no solo nos lleva a reconocer nuestras faltas, sino a buscar una transformación verdadera y duradera. Este tipo de arrepentimiento tiene el poder de cambiar no solo nuestras vidas individuales, sino también la vida de nuestras comunidades. El arrepentimiento es una experiencia liberadora y transformadora que nos acerca a Dios y nos permite experimentar su gracia y misericordia. Es un cambio profundo en nuestro corazón y mente que nos lleva a alejarnos del pecado y a regresar a la fuente de todo perdón y amor. A través del arrepentimiento, somos renovados y restaurados, y nuestras vidas reflejan más plenamente la imagen de Cristo. A medida que avanzamos en nuestra jornada espiritual, recordemos que el arrepentimiento no es un destino, sino un camino continuo. Es una invitación diaria a volver a Dios, a buscar su perdón y a vivir de acuerdo con sus principios. Que cada uno de nosotros pueda experimentar la libertad y la paz que provienen de un corazón arrepentido y una vida transformada por la gracia divina. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Que el arrepentimiento nos lleve a una mayor comprensión del amor de Dios y a una vida más plena y auténtica en su presencia. Hasta la próxima, que Dios los bendiga y los guarde.